Qué misteriosa fascinación tienen los zombies para que nos atraigan y al mismo tiempo sean capaces de levantar nuestros más ancestrales temores. ¿De dónde proviene este obscuro mito? ¿Sería posible que se pudiera producir todo un apocalipsis zombie? En este evento Halloween, Día de Muertos, tradiciones diferentes, misma emoción, de la mano de King of Cosplay vamos a ir a lo largo de diversas intervenciones y veremos la aparición de monstruos clásicos de la literatura, así como tradiciones y leyendas relacionadas con nuestros más oscuros temores. Nos adentraremos en estos temas y tocaremos algunas de las cuestiones que se levantan en torno a este macabro asunto. Al igual que mencionaremos algunas de las leyendas sobre estos seres que se han producido a lo largo de la historia hasta llegar a lo que es el mito actual. Y es que las historias de los cuerpos reanimados que regresan de sus tumbas con la intención de devorarnos generan en nuestras mentes aterradoras imágenes de las más delirantes pesadillas, y en donde nos vemos a nosotros mismos siendo perseguidos y atacados por hordas incansables de criaturas totalmente irracionales, cuya única finalidad es multiplicar los brotes del origen de esta pesadilla, y teniendo así una de las peores muertes que el ser humano pueda llegar a concebir, el ser devorados vivos. A lo largo de la historia, es rara la cultura que no ha tenido entre sus numerosas colecciones de seres mitológicos a estos muertos que vuelven a la vida por razones y motivos diversos, y todos con el mismo fin, acabar con nuestra existencia. Una de las primeras referencias que existen a estos seres se encuentra en una de las obras más antiguas que existen, y nos referimos al poema sumerio que trata sobre la epopeya de Gilgamesh, escrito más o menos entre los años 2000 y 2500 antes de Cristo. En la epopeya de Gilgamesh, la referencia a los zombies está escrito en la tablilla número 6, en la que la diosa Ishtar quiere casarse con el héroe y él la rechaza. La diosa, enfurecida por el desprecio a su amor, pide a su padre Anu que envíe un toro salvaje para atacar a Gilgamesh. El dios Anu se niega y entonces Ishtar dice: volveré mi rostro hacia las regiones infernales, levantaré a los muertos y se comerán a los vivos, y haré que los muertos superen en número a los vivos. Como que nos recuerda un poquito, ¿no?, las actuales películas, libros, series de televisión, videojuegos. Siendo así, como hemos dicho anteriormente, esta es una de las primeras referencias escritas sobre estos seres. Al norte de Europa, en la mitología nórdica, aparece la siniestra figura del Draug. El Draug eran bravos guerreros muertos que volvían a la vida con diversas atribuciones mágicas, y entre sus actividades figuraban principalmente la de devorar a personas que tuvieran la desdicha de encontrarse en su camino, y tal era su poder que solo héroes como Thor podían enfrentarlos. En la otra punta del planeta, yéndonos hacia Asia, ahí en ese continente tienen sus propios seres. En el extremo oriente, concretamente en China, tenemos al Xianqi, mientras que en Japón aparece otra figura que son los llamados Dikininkis. Ambos seres comparten las características de ser personas muertas y que habían sido maldecidas por haber cometido diferentes pecados. Habrían vuelto a la vida presentando distintos rasgos de descomposición en sus caras y cuerpos, dando el aspecto propio de los cadáveres, junto con algunos aspectos de animales que pudieran ser garras y unos ojos aterradoramente brillantes. Estos seres se dedicaban a profanar tumbas y alimentándose de los cadáveres que se encontraban dentro de las mismas, y cuya visión, según narran las historias, llegan a ser realmente aterradoras.
Continuando con la historia, en lo que se ha dado por llamar la época contemporánea, estos seres han seguido continuando tratándose dentro de la literatura. Algunos quieren ver un precursor del mito zombie actual en la obra escrita en el año de 1818 por Mary Shelley, y nos referimos, como ya ustedes pueden adivinar, a su obra Frankenstein o el moderno Prometeo, en donde gracias a la ciencia se logra reanimar a un cadáver y el cual muestra su lado más violento. Posteriormente, uno de los maestros del terror, Edgar Allan Poe, mi tocayo, en sus cuentos góticos también se adentra en estos temas en 1845 con su cuento El extraño caso del señor Valdemar. Igualmente, en 1893, avanzando en el tiempo, el escritor y editor estadounidense Ambrose Bierce, con su obra La muerte de Halpin Frasier, nos habla también acerca de estos temas, de muertos regresando a la vida. Y tal vez uno de los más representantes autores a los que se le ha dado por llamar merecidamente como el maestro del terror, y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Howard Philip Lovecraft, que también trataría el tema de los muertos que vuelven a la vida, envolviéndolos en un halo de terror indescriptible, con sus historias de temática zombie o relacionadas con la reanimación de cadáveres, y así encontramos muchos de sus escritos, de sus cuentos, como es Herbert West, El reanimador, El extraño, Aire frío, En la cripta, El modelo de Pickman y La cosa en el umbral. El origen del término zombie lo tendríamos que buscar en Haití y en República Dominicana. Es una misteriosa religión surgida entre los esclavos traídos del África Occidental a América, y en donde se fusionaron sus creencias nativas con el cristianismo, originando así este melange, este misterioso y enigmático credo, aunado a sus ritos y creencias de ambas religiones en una extraña mezcolanza, y dando como resultado el conocido vudú. Hay distintas teorías sobre la etimología y procedencia del término zombie, aunque parece que la más probable es que su origen provenga de la palabra ensambe, una expresión de la lengua bantú que es hablada en el Congo y cuyo significado sería espíritu de persona muerta. Según esa creencia, los zombies sí serían personas vueltas a la vida por un bokor o un hechicero vudú que se apropiaría del alma del difunto cuando éste es devuelto a la vida, de forma que éste pierde toda su confianza, toda su voluntad y todo rasgo de individualismo, quedando total y absolutamente a merced de la voluntad de aquel brujo, de aquel bokor que lo revivió. Según esa creencia, entonces, los zombies sí serían personas devueltas a la vida. Las deformaciones en las historias que se cuentan suelen poner en un delgado límite entre el mito y la realidad, pero lo cierto es que todo indica que esta práctica fue y sigue siendo algo que existe, ya sea real desde cierto punto de vista. Según el etnobotánico estadounidense Watt Davis, que se adentró en el estudio de este tema a principios de los años 80 y del cual se dice incluso que dentro de su investigación su vida en verdad estuvo en peligro, determinó que para conseguir esto se usarían dos productos. El primero de ellos sería una sustancia cuyo componente principal es la tetrodotoxina, que es una neurotoxina que se encuentra principalmente en el pez globo y que puede llegar a producir la muerte, siendo uno de los venenos más poderosos que existen dentro del reino animal, y sin embargo administrada en una dosis mínima
en conjunto con otros productos que pudieran ser huesos machacados, algunas cortezas de árboles, pueden producir la bajada de las constantes vitales a un punto tal que no pueda realizarse un diagnóstico médico, que de no realizarse un diagnóstico médico exhaustivo puede determinarse que una persona ha muerto. Una vez que esta persona ha sido sepultada en un cementerio, el Bokor la desentierra a esta persona y le suministra una segunda sustancia cuya base se supone que sería Datura Stranimonio, logrando reavivar a la vez a la persona, pero anulándole la voluntad, convirtiéndola así en un esclavo del Bokor o del médico brujo vudú, y que normalmente utilizaba a estas personas en plantaciones, sirviendo como esclavos, y eso era más bien como una especie de castigo, escarmiento o sanción social a aquellas personas que habían trascendido pues las normas de la comunidad. Según se cuenta, durante todo este proceso la víctima llega a percibir todo aquello que pasa a su alrededor, incapaz de poder reaccionar ni moverse, siendo consciente en todo momento de su propio enterramiento. El primer caso documentado de esta práctica vudú se da a conocer en el año de 1937, cuando la folclorista estadounidense, la escritora Zora Neale Hurston, hace público el caso de una mujer llamada Felicia Felix Mentor, una mujer supuestamente fallecida en el año de 1907 y que apareció caminando desnuda 30 años después, con un extraño color parduzco, la piel totalmente gris y ella totalmente ausente de la realidad, permaneciendo así hasta el día de su muerte. Tenemos otro caso también muy famoso de un campesino en la isla de Haití que fue dado por muerto y sepultado en 1962 y reapareció 18 años después, relatando que tras su muerte fue resucitado y obligado a trabajar en una plantación de la cual logró escapar tras la muerte de su Bokor, y todo esto levantó un gran revuelo sobre los zombies, produciéndose la semilla para la aparición de una multitud de libros y películas que vamos a tocar un poquito más adelante, porque el tema es increíblemente amplio, interesante, y daría para cualquier cantidad de eventos como este para poder cubrirlo. Pero el precursor de la imagen que tenemos en la actualidad la tendríamos que buscar en un film de bajo presupuesto de 1968. Todas las personas que estén viendo este video, que sean aficionadas al género zombie, ya prácticamente saben qué voy a decir, ¿no? O de qué película estoy hablando. Estoy hablando de la película llamada La Noche de los Muertos Vivientes, del director George Andrew Romero, cuyo impacto fue tal que sirvió de base para las películas, videojuegos y series de televisión muchos años después, que se hicieron posteriormente, y que es el arquetipo que ha ido evolucionando hasta convertirse en el zombie que tenemos actualmente en nuestros días. Ahora bien, haciendo este repaso por la historia de los zombies, surge la inevitable pregunta, que si es posible que todo esto realmente pueda suceder, pueda llegar a suceder algún día. Lo cierto, y es que por imposible e increíble que parezca, es que la posibilidad de llegar a existir algo lo han afirmado algunos científicos. Obviamente no como una resurrección de cadáveres que se levantan de sus tumbas, pero sí con enfermedades y drogas que ocasionarían una gran violencia en el ser humano, privándole incluso del raciocinio y convirtiéndolos, para todo efecto práctico, pues en zombies. El doctor Stephen Schwarzman, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, sorprendió por sus declaraciones al asegurar que un apocalipsis zombie podría ser algo real, dando unos estudios similares a los que se elaboran con la ingeniería inversa, es decir, intenta llegar al origen conociendo los síntomas. Schwarzman realizó una serie de investigaciones
sobre qué tipo de lesiones deberían producirse en un individuo para que acabara comportándose como con las mismas sintomatologías que los zombies que nosotros conocemos. Nuestro comportamiento es regido por el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Él se encarga de producir las distintas estrategias frente a los estímulos externos, así como de controlar nuestros impulsos más animales. De esta forma se ocupa de contener la agresividad que todos tenemos, haciendo que pensemos en las consecuencias de nuestras acciones antes de proceder a hacerlas. Así que le debemos bastantes dolores de cabeza que no hemos tenido gracias a esta acción de pensar las cosas antes de hacerlas. Bueno, según Schwarman, si algún tipo de virus llega a afectar a esta parte del cerebro, haciendo que la misma deje de funcionar, el control de la mente lo tomaría la amígdala y la corteza anterior, llamada el cerebro reptil, convirtiendo al individuo en alguien que mirara al mundo sin ningún tipo de conciencia, y en donde la agresividad humana haría sin contención alguna, haríamos cualquier cantidad de actos reprobables, ¿no? De violencia. Incluso dentro de los estudios que hizo Schwarman, llega a la conclusión de que se podría provocar una hiperfagia. Esto quiere decir un hambre que nunca llegaría a ser saciada, y así de esta manera tendríamos a un ser tremendamente agresivo y con un hambre literalmente insaciable. Afortunadamente esta enfermedad pues no existe. Por otro lado, se encuentran drogas que sí son capaces de hacer que las personas se comporten en verdad como zombies. Unas de ellas son las famosas, tristemente famosas, sales de baño o séptimo cielo. El 26 de mayo del año de 2012 en Miami, Florida, Estados Unidos, a toda la gente le sorprendió el caso de un hombre desnudo que se comía el rostro de un indigente, devorando la nariz y parte de la cara y los ojos de este hombre. Este hombre de 31 años de edad estaba bajo los efectos de una droga sintética, y durante 18 minutos estuvo devorando a este indigente de 65 años de edad a causa de la paranoia y la extrema agitación y las alucinaciones que tenía. Y también presentó una fuerza tal que tuvo que ser abatido a tiros por la policía ante su resistencia y su agresividad. Otra de las drogas que alertó a las autoridades de Estados Unidos en octubre del 2013, ya muy cerca de nuestra era, y que ocasiona efectos similares a la anterior, es la llamada Crocodile, o la heroína de los pobres, que debido a su bajo precio en el mercado, esta tiene además la propiedad de hacer que la piel se vuelva escamosa y de un color verde negruzco, y por lo mismo fue bautizada como la droga zombie, causando daños en las venas, infecciones en los tejidos, gangrena y necrosis. La droga se come la carne de adentro hacia afuera, dando así todo el aspecto que tiene pues el típico zombie. Con base en el consumo de esta droga se presentaron algunos casos en Chicago, Arizona, Oklahoma, algunos en Rusia y en Ucrania. Estas drogas producen baja sensibilidad en el sistema nervioso, haciendo que el dolor apenas sea perceptible, llegando a darse casos de automutilaciones en donde la piel y los músculos con los huesos expuestos han llegado a ser arrancados en plena vista, y dando el aspecto del zombie que conocemos tanto en películas, en videojuegos y en las series de televisión. Lo más curioso de todo esto salió cuando una entidad oficial como es el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos publicó en su página en el año 2011 una serie de medidas y actuaciones contra una pandemia zombie. Estamos hablando de un organismo oficial y en el cual se publican medidas a tomar y actuaciones de igual forma contra otro tipo de enfermedades, incluidas por ejemplo una epidemia de ébola. También se determinaron que los lugares idóneos para refugiarse
serían aquellos que más recovecos tuvieran, como pueden ser centros comerciales, ya que ofrecerían mayor dificultad a los zombies que nos persiguen para dar con nosotros, reduciendo las probabilidades casi a cero para que nos encuentren. Y además sugieren la erradicación de la propagación de este apocalipsis, saliendo e intentando acabar con los zombies de la manera más rápida posible para evitar evitar de que se expandan todos estos brotes. Bueno, de esta manera hemos tratado de mostrar la historia del origen y la evolución de los zombies, bien a través de poderes mágicos o divinos, bien a partir mediante virus que podrían evolucionar también, producto de mutaciones producidas en laboratorios, y todo con el fin de producir un cambio. Podríamos entrar en un sinfín de teorías sobre conspiraciones contra el ser humano. Hemos visto los estudios que se han realizado sobre estos fenómenos, hemos entrado en connotaciones filosóficas y psicológicas, y como en todos estos temas seguramente se quedarán muchísimos puntos en el tintero, pero profundizar en ello nos llevaría sin duda a otro evento igual a este. Vamos a platicar un poquito de toda la cultura que se ha dado a raíz de lo que hemos comentado, en forma de películas y libros, para que nosotros podamos ver cómo el tema del género zombie es una de las mejores semillas para generar todas estas historias donde todos tenemos la posibilidad de ser devorados vivos. Muy bien, amigos, continuamos con este evento de Halloween y Día de Muertos, diferentes tradiciones, misma emoción. Para hablarles un poco, nada más voy a mencionar algunas porque son muchísimas, son demasiadas las películas que han resultado como fruto de esta cultura zombie. Los cadáveres reanimados están más vivos que nunca y por eso quiero mencionar algunas de ellas. Como pueden ustedes recordar, la aparición de los zombies tal y como los conocemos empieza en 1968 con la Noche de los Muertos Vivientes, como ya lo mencioné hace unos minutos, de Romero, que realmente es el creador de estos monstruos modernos. Antes de eso habían aparecido zombies en el cine, como la película Yo anduve con un zombie o White Zombie, pero en esos casos se trataba de los zombies de la mitología vudú y no de los caníbales descerebrados que transmiten su enfermedad a mordiscos. Quiero mencionar en primer lugar una película que se llamó Apocalipsis Caníbal, de 1980, del director Bruno Mattei. Básicamente porque fue la primera película que yo vi de zombies en un cine aquí en México, en el barrio donde yo crecí. Y esta película pues tenía toda la desfachatez era una película de bajo presupuesto, de serie B, pero pues se fusilaba todos los gags de todas las otras películas que en ese momento triunfaban. Entonces ese era Apocalipsis Caníbal. En La Noche de los Muertos Vivientes, bueno, tenemos una cinta de terror clásico que sigue funcionando porque bien, si la vemos hoy en día, incluye una pequeña crítica al racismo social que existía en ese tiempo. Durante los 70s, las películas de zombies son pelis de bajo presupuesto, entre las que destacan las películas italianas conocidas como el género de giallo y el fantaterror europeo. Todas ellas eran películas algo lentas y de efectos baratos, pero efectivos, sangrientos y desagradables, pero amadas por los fans del género. Algunos ejemplos son El ataque de los muertos sin ojos, de Amando de Osorio, Zombie 2, del famosísimo Lucio Fulci. Y tanto el fantaterror como el terror en Europa seguirían su recorrido durante los 80s, dejando una gran cantidad de títulos para los fans de estos subgéneros. En 1978 Romero saca su segunda película, llamada en Europa Zombie,
y esta fue más cruda y desagradable que La Noche de los Muertos Vivientes, en la que el director introduce un subtexto de crítica social, y eso le encantaba mucho a George Romero, esta vez más clara, usando zombies como metáfora de la sociedad, actuando como masa consumista sin cerebro. Tanto esta película como La Noche de los Muertos Vivientes se me parecen así que son unos obligados, ¿no?, para los fans del género, pero las siguientes películas de Romero, me refiero a El Día de los Muertos Vivientes, La Tierra de los Muertos Vivientes y El Diario de los Muertos, empiezan a perder calidad comparadas con las dos primeras obras, y llegan a ser inclusive un poquito pues ridículas, ¿no?, haciendo que sean dedicadas para espectadores menos exigentes. En los 80s el subgénero gore agarra más fuerza en Estados Unidos y se aleja un poco del terror zombie. Empezamos a ver comedias brutas con mucha sangre, entre las que vale la pena destacar la famosísima El Despertar del Diablo de Sam Raimi, que tendría dos continuaciones, Terroríficamente Muertos y El Ejército de los Tinieblas, formando una trilogía muy buena protagonizada por el super todoterreno Bruce Campbell, y que cuenta con unos efectos especiales interesantes. Aquí, antes de que los puristas me regañen, pues son más que zombies, es gente poseída por entes malignos, pero en la práctica, bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Cadáveres reanimados. También hay que mencionar, hablando de eso, la película Reanimator, que también dio pie a toda una saga que actualmente se considera una película de culto. Y El Regreso de los Muertos Vivientes, que pues también empieza enfocada más al humor paródico, pero que aún así funciona muy bien como película de zombies divertida, y además es la responsable de la famosa idea de introducir que los zombies buscan comer cerebros en vez de simplemente carnes humanas. Muchos de ustedes recordarán la famosa frase brains. Durante los 90s el subgénero es bastante más olvidado por el cine de terror comercial. La más conocida de esas películas es una película que se llama Brain Dead o Dead Alive, en español titulada Tu madre se ha comido a mi perro, y pertenece a la etapa en la que Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos, todo lo que ustedes quieran, se dedicaba a hacer películas divertidas con muchísima sangre, en vez, bueno, de trilogías ahí interminables de altísimo presupuesto y con cualquier cantidad de CGI. Probablemente Brain Dead o Tu madre se ha comido a mi perro es posiblemente la mejor comedia de zombies de serie B. Está llena de locuras, pero mantiene su coherencia, aparte de que va acompañada de efectos especiales bastante bien hechos. En 2004 aparece El Amanecer de los Muertos, la película de zombie de Romero, que se separa bastante de la original, ofreciendo una muy digna mezcla de terror con unos toques de acción. En ese mismo año aparece Shaun of the Dead, titulada absurdamente en algunos lugares como Zombie Party. Esta película de Simon Pegg, protagonizada por Simon Pegg, es sin duda la mejor comedia de zombies que ha aparecido hasta el momento, del director Edgar Wright, y nos muestra su dominio de la narrativa cinematográfica. Súper recomendada esa película, Shaun of Dead. En Dead Snow obtenemos una buena combinación de gente mala, porque son zombies y son nazis, y puede destacarse que es una de las pocas películas de zombies en las que los personajes han visto cine de zombies. Entonces pues está bastante buena, muy recomendable. Y desde Cuba, bueno, para los que les encantó, tenemos Juan de los Muertos, comedia de zombies que se deja ver tiene diálogos destacables, algunos efectos muy buenos, aunque su originalidad básicamente radica por ser una película cubana de zombies. Bueno, no solo los humanos sufren la infección zombie, como vemos en Ovejas Zombies, es una locura con Ovejas Zombies, que funciona bien como producto original de, ya ni siquiera serie B, yo pensaré que es como serie Z. Lo mismo se repite con los Zombies Beavers o los Castores Zombies. Aquí intentan ser graciosos con los diálogos, pero le falla mucho a los escritores. Pero bueno, si quieren divertirse un rato, vean a Castores Zombies. Los efectos son malos, pero ya sabemos desde el principio qué es lo que vamos a ver. Afortunadamente no llega a la hora y media, así que pueden terminarla rápidamente. Tenemos el concepto de los Zombie Shark o tiburones zombie, películas que vemos en los canales de sci-fi, con tiburones hechos por CGI, con ordenador, y un guión que parece que lo iban improvisando conforme iban
rodando la película. En Cuties tenemos una comedia en la que los zombies son niños en una escuela primaria. Ahí pueden ver al famoso Frodo, a Elijah Woods. Es una comedia bien hecha, divertida, llega a ser hasta cierto punto entretenida, y la verdad es que los zombies niños son bastante tenebrosos. Bueno, y entre la línea del cine comercial y cine para un público más restringido, un poquito más jóvenes, gamers, aparece la saga de Resident Evil. Esta saga, aunque empieza en 2002 adaptando un videojuego y haciendo una película de terror que ha ido pasando al género de acción y siempre machacada por los guiones, pero definitivamente lo que destaca de esta saga, que hay mucha gente que le encanta, pues es que está protagonizada por un personaje femenino que es Mila Jovovich, ¿no? Entonces a ella todo se le perdona. 28 días después consiguió que los zombies volvieran a dar miedo, recuperando el terror y su éxito que ya habían sido desterrados, ¿no? Haciendo que diferentes productoras y estudios se planteasen la posibilidad del cine de zombies en el ámbito comercial, para conseguir separarse del concepto que se tenía de los zombies. 28 días después introdujo un par de cambios clave en la mitología de los zombies, como el hecho de que ya no sean muertos que resucitan de forma mágica, sino que es gente infectada por un virus que les convierte en animales violentos, en seres muy, muy salvajes, dándoles la credibilidad a la posibilidad de una epidemia zombie, como vimos hace unos minutos. Este cambio prácticamente ha pasado a ser un estandarte de las películas de zombies, posteriormente olvidando las mutaciones, las maldiciones, las infecciones de residuos tóxicos, ritos satánicos, que eran la base de las películas ochenteras. El otro cambio fue la introducción de los zombies rápidos, que plantean una amenaza mucho mayor que el zombie típico del que puedes huir andando rápido. Bueno, vista hoy en día, 28 días después, sigue siendo una buena película, y más importante, es una de las películas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero que claramente marcan un antes y un después en la historia del cine de zombies, llegando al cine que actualmente es. Puedo acotar que los puristas pueden decir que 28 días después esa saga no es propiamente de zombies, que son infectados. Bueno, pero eso lo podríamos comentar, y si quieren discutir en algún otro programa. En ese mismo año, bueno, tenemos Soy Leyenda, en lo que no queda muy claro realmente si estamos hablando de zombies, porque originalmente los monstruos del libro de Richard Matheson son vampiros. Sin embargo, en esta adaptación son más cercanos a los zombies. Bueno, en cualquier caso es una película hollywoodense de altísimo presupuesto, y que sin embargo al abusar del CGI, de las criaturas generadas por ordenador, y al tener poca sangre, se vuelve una película bastante olvidable. No la recomiendo la última versión. Si quieren ver a una película basada en el libro de Richard Matheson, bueno, vean El Hombre Omega, ¿no? Ahí con Vincent Price. Zombieland sigue la escuela, sigue la estela de Shaun of the Dead. Sin embargo, pues no consigue llegar a su nivel, pero aún así está muy buena, tiene unos momentos muy buenos, sobre todo las reglas que se crean en esa película, y a esa vale la pena echarle un vistazo. En Maggie, un padre cuida a su hija que ha sido mordida por los zombies y a la que le quedan pocas semanas de vida como humana antes de transformarse. No hay una cura, tiene un fuerte tono dramático y sirve como metáfora para destacar la frustración y desesperación de cualquier familiar ante su hermana, su hija, su esposo, que no puedes detener la infección en el cuerpo. Aquí es un poquito, lo que llama la atención es que eligieron a Arnold Schwarzenegger para una peli de dramática en vez de una de acción, pero bueno, si ustedes la pueden ver, es una película lenta, no tiene mucha acción, pero cumple bastante bien al ser un drama familiar. Esta es recomendada igualmente para los fans de Hueso Colorado, la van a encontrar muy interesante. Una de las últimas grandes producciones hollywoodenses de zombies, bueno, ha sido Guerra Mundial Z, basada en el famoso libro de Max Brooks. Sin embargo, esta película, bueno, falla miserablemente, haciéndose una película olvidable. No la recomiendo para nada. No se vayan con la finta desgraciadamente aquí aplica mucho el clásico que el libro es mejor. El libro
desaprovechan un libro increíble y crean una historia que no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Se parece un poco, igual que Soy Leyenda, abusa del CGI, abusa de las imágenes por ordenador y se parece más a un videojuego que a una película realista. En La Horda nos vamos a Francia, donde unos policías que quieren vengar la muerte de un compañero acaban haciendo sociedad con los mafiosos a los que iban a matar cuando se ven involucrados en un ataque zombie, que suelen nombrar como película de zombies original, porque a mí está sobrevalorado un poquito, ¿no? Pero cada quien puede tener su propia opinión. No puedes empatizar con los personajes, te los muestran muy poquito, no te hablan de sus orígenes, y es extraño porque las películas francesas se destacan, ¿no? Por el dinamismo de sus escenas de acción. Bueno, sí, esta película, yo lo que les puedo decir es que tiene uno de los finales más espectaculares de todas las películas de zombies de serie B, aunque fallan en la narrativa, pero no te importa quién vive o quién muere, pero vean el final de esta película, La Horda Francesa, es increíble, a mí me fascinó personalmente. Bueno, en España han habido también ejemplos de este tipo de zombies en el siglo XXI, pero han hecho también algunos intentos, sobre todo con la saga REC, que es un poquito más de zombies. Al principio pensamos que son zombies, después vemos que son poseídos, y ya en la tercera y cuarta parte pues ya todo se va al carajo, ¿no? Y sin embargo la primera entrega de la saga REC es una película excelente de Fine Footage. Es una de las pocas películas que he ido a ver 2 veces al cine, ¿no? Entonces muy recomendada. No solo tenemos zombies en la pantalla en el cine, también lo tenemos en la televisión, y una de las primeras apariciones de los zombies en televisión es una serie que se llama Dead Set, que es una miniserie inglesa que sigue a varios personajes que están atrapados en una casa de Big Brothers durante un apocalipsis zombie, ¿no? Entonces ellos no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que pues todos estos seres empiezan a tocar a sus puertas. Está muy buena. Ahorita hay una versión brasileña que trata exactamente la misma temática, pero ambas están muy buenas. Dead Set inglesa y la versión brasileña, que ahorita se me fue el nombre. Por supuesto, para que nadie se sienta para que nadie se sienta ofendido, tenemos la serie más famosa de zombies en la televisión, bueno, que es The Walking Dead. Es una serie de zombies más comercial, y yo a veces creo que es demasiado dramática y lenta, porque lo veamos los capítulos y a veces quiere uno ver más y se va más con los rollos de las personas, ¿no? Pero uno de los principales atractivos de esta serie Walking Dead son unos zombies muy muy bien hechos. En iZombie nos ofrece un planteamiento original, porque seguimos una chica que se convirtió en zombie, pero que retiene su capacidad intelectual siempre y cuando coma cerebros que le dan los recuerdos y habilidades de la víctima, cosa que usa para resolver crímenes, y usa estructuras clásicas mezclando una serie policíaca con series de chicas que están narrando sus problemas en voz en off sentimental, y a veces añade una poquita de estética comiquera. Nos encontramos entonces, podemos ver que los muertos vivientes están en el cine comercial de Hollywood, como el de bajo presupuesto, pasando por todos los géneros imaginables. Hay mucha gente que se queja de la sobreexplotación de los zombies, como lo vimos a lo largo de este programa, pero para mí eso garantiza una variedad de títulos, no solo en películas, sino también en libros, en videojuegos y en todo el merchandise que pueda generar a partir de ellos. Y es suficiente para que salgan planteamientos originales y buenas películas. Así que larga vida a los zombies, larga vida a los muertos vivientes, y pues quiero agradecer nuevamente la invitación por parte de King of Cosplay para poder aportar un poquito aquí para la gente que tal vez no sea amantes de este género. Tal vez, espero que hayan encontrado algún dato en todo este video que les haya sido de interés, ¿no? Les agradezco mucho, mi nombre es Edgar Alcalá y nos vemos pronto.